Bien, muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias, Gabriel Ignacio, por esta invitación. Apenas me hizo la invitación, acepté irrevocablemente. Me pareció estupendo poder compartir aquí con este grupo de amigas y de amigos de Fe y Culturas. Veo un gran valor en esta iniciativa. En el mundo de hoy vivimos con muchos aceleres. Cuando terminamos de ver las noticias por la noche quedamos como intoxicados, nos sentimos agobiados con tanto lío, con tanta bomba, con tanto desorden. Qué bueno entonces que hagamos un alto en el camino a encontrarnos con nosotros mismos, a reflexionar cuál es la ruta de mi vida, cómo está mi relación con Dios, mi relación de familia, mi relación con el entorno, sin afanes. De modo que considero esto un espacio para encontrarnos y reflexionar. Para estos 3 días pienso ofrecerles 3 temas de conversación. Primera conferencia, la de esta tarde, el proyecto ético de Jesús. Después, el martes santo, pasión y muerte del Señor. Una explicación de cómo fue con los hechos, digamos, la descripción de la pasión, entender un poco cómo eran los procesos en la época de Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a tratar la pasión y entonces vemos en una montaña alta la cruz, los ladrones, pero resulta que cuando uno va a Jerusalén dice ¿dónde está el monte donde mataron a Jesús? Y resulta que no hay ningún monte, sino que eso es parte de una iglesia, que es la del Santo Sepulcro. Un poquito como para desmontar unos imaginarios que tenemos y poder vivir muy de cerca y acompañar a Jesús en estos días santos. Y luego un tema grueso, me decía Carlos Posada, que veo aquí al frente, porque Humberto, es un tema gordo, cómo hablar de la resurrección de Jesús. Resulta que lo veremos en su momento, nuestro vocabulario es espaciotemporal. Cuando le preguntamos a un niño o nosotros mismos el cielo, miramos para arriba, el infierno miramos para abajo, pero resulta que después de la muerte no hay arriba ni hay abajo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo hablar de lo que sucede después? Y el después es la palabra ya espaciotemporal. Entonces vamos a reflexionar estos días sobre el proyecto ético de Jesús, pasión y muerte del Señor y la resurrección del Señor. Entonces, sin más introducciones, quisiera empezar este rato de reflexión con una oración muy bella del padre Pedro Arrupe. Pedro Arrupe fue general de los jesuitas, un ser extraordinario. Le tocó gobernar la Compañía de Jesús en esa transición del Concilio Vaticano II al posconcilio. Unas situaciones tremendamente complejas que sacudieron a la Iglesia en ese momento, a la sociedad entera. Entonces, como vamos a reflexionar sobre el proyecto ético de Jesús, la oración de Pedro Arrupe se llama Enséñame tus modos de proceder. Enséñame tu modo de mirar a la gente. ¿Cómo miraste a Pedro para llamarle o para levantarle? ¿O cómo miraste al joven rico que no se decidió a seguirte? ¿O cómo miraste bondadoso a las multitudes agolpadas en torno a ti? ¿O con ira cuando tus ojos se fijaban en los insinceros e hipócritas? Quisiera conocerte como eres. Tu imagen sobre mí bastará para cambiarme. El Bautista quedó subyugado en su primer encuentro contigo. El centurión de Cafarnaúm se sintió abrumado por tu bondad y un sentimiento de estupor y maravilla invade a quienes son testigos de la grandeza de tus prodigios. El mismo pasmo sobrecoge a tus discípulos y los esbirros del huerto de los olivos caen atemorizados. Pilato se siente inseguro
y su mujer se asusta. El centurión que te ve morir descubre tu divinidad en tu muerte. Desearía oírte y quedar impresionado por tu modo de hablar. Oyendo, por ejemplo, tu discurso en la sinagoga de Cafarnaúm o el sermón de la montaña, cuando te dirigías a la muchedumbre enseñando con autoridad, una autoridad que solo del Padre te podía venir. Amén. Enséñame tus modos de proceder. En las diapositivas voy poniendo como los elementos fundamentales del esquema que voy desarrollando, por si acaso en algún momento alguien se distrajo, cabeció, cualquier cosa de esas tremendas, entonces pues puede ubicarse fácilmente. A manera de introducción quisiera decirles lo siguiente: hay muchas maneras de acercarse a la reflexión sobre la ética, sobre el comportamiento humano, muchas perspectivas, legítimas todas. Es posible acercarse desde la sociología. Entre ustedes hay varias sociólogas y sociólogos. Entonces se acerca al comportamiento desde las costumbres socialmente aceptadas. Un enfoque perfectamente válido. Es posible acercarse, entre ustedes hay abogadas y abogados, desde el derecho, qué es lo legal y qué es lo ilegal. Y esta pregunta nos la hacemos en muchos escenarios de la vida pública, en el mundo de los negocios, en el mundo de la medicina, etc. ¿Qué es legítimo y qué no es legítimo hacer dentro de un marco jurídico, un Estado de Derecho, perfectamente legítimo? Desde la psicología, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos caminos para acercarse a la reflexión ética. Nosotros como creyentes, como bautizados, nos acercamos preferentemente al tema de la ética desde la persona de Jesús. Digo preferentemente porque en el ejercicio profesional los médicos tienen que seguir un código de ética médica. Los abogados tienen que seguir código civil, código penal, etcétera, etcétera, derecho público, derecho privado, todas esas normas. En nuestra vida como creyentes, un referente sumamente importante es la persona de Jesús. Aquí quiero hacer una observación que considero la mayor importancia para muchas personas. El cristianismo, el catolicismo, se ha reducido a un listado de normas. Y esto es una forma muy pobre, muy miserable. Pecado, no pecado. Se puede, no se puede. No, ese es un reduccionismo aterrador y tremendamente empobrecedor. Una ética inspirada en los evangelios mira a la persona de Jesús. Ese es el referente. Y a partir de ese referente, es lo que trataré de explicar en esta reflexión, vamos haciendo discernimiento, eso qué significa aquí y ahora, como esposos, como padres de familia, como ciudadanos, como empresarios. Pero el referente no es se puede, no se puede, pecado, no pecado. Y desafortunadamente a ese hemos llegado por una deficiente y pobre formación religiosa. Con frecuencia le sucede a uno, me sucede como sacerdote, la celebración de unas bodas de plata matrimoniales. Padre, pues yo como que desde el día de mi matrimonio no me he confesado, dice el marido, la mujer de pronto se acerca un poquito más, pero no sé de qué acusarme. Padre, pues yo no he matado a nadie, no he sido protagonista de ningún secuestro, no he tirado cilindros bomba, pues como que no sé. Si miramos a la persona de Jesús, pues es que el camino no es esa lista de carulla o de ir al éxito, es lo que tengo que comprar y voy chuleando en la lista de mercado. No, es un encuentro mucho más profundo frente al Señor Jesús. El cristianismo no es un conjunto de normas. Miremos la persona de Jesús. Más aún, no somos los seguidores de un pensamiento. Encontramos, hablando entre filósofos, hablando entre intelectuales,
No, es que yo soy aristotélico. No, yo estoy muy marcado por Kant, yo soy kantiano. No, yo me formé y me inspira profundamente Hegel. O yo soy heredero de Nietzsche, el pensamiento de Nietzsche. Cuando hablamos de ética los cristianos, no somos simplemente los seguidores de una tendencia, no somos los seguidores de un personaje. Seguimos a la persona de Jesús, ahora vamos a tratar de llenar de contenido eso, su encarnación, su mensaje, su pasión y muerte y su resurrección es lo que le da, cambia el sentido y el horizonte a todo esto. Entonces, diversas maneras de acercarse a la ética. No somos simplemente los seguidores de alguien o pertenecemos a una escuela determinada, no. ¿Qué significa entonces acoger el mensaje de Jesús? Acoger el mensaje de Jesús es lograr superar algo que es muy frecuente y es la admiración de Jesús porque es un personaje chévere. Muchas veces, y sobre todo con grupos juveniles, etcétera, presentamos a Jesús como el gran líder. Eso es cierto, pero eso es una partecita de Jesús. El gran revolucionario que cuestionó al Imperio Romano. Sí, es un pedacito de Jesús, pero Jesús es mucho más que un poeta. Uno lee las parábolas y son textos hermosísimos. Cuando describe cómo la naturaleza, las flores, los pájaros, tienen un diseño superior a todos los ropajes y todas las riquezas de Salomón en su esplendor, o cualquier diseñador de Dior, de Versace, de Gucci. Esos son los pobres improvisadores de mal gusto, lo que vemos en la naturaleza. Eso que decimos sobre Jesús, sí, pero Jesús es mucho más que eso. Acoger el mensaje de Jesús significa asumirlo con la mente, el afecto, la libertad, el proyecto de vida. Por eso, la fe es mucho más que lo que nos decía el padre Astete, los que estudiamos el Astete hace muchísimos años. La nueva generación no tiene ni idea quién es ese personaje prehistórico. Fe es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. No, Dios mío, bendito, esa concepción de fe es de una pobreza infinita, entonces es como un salto en el vacío, no. La fe es acoger a la persona de Jesús y confiar totalmente en Él. Es una relación de tú a tú con el Señor. Eso es la fe. No es un cuerpo doctrinal, no es una lista de pecado o no pecado, es una relación de confianza y la relación de confianza se desarrolla a través del conocimiento. Yo no confío a alguien si no lo conozco. La confianza es lo que se va construyendo a través del diálogo, a través del compartir. Eso es lo que hacemos con Jesús, a través de la oración, la lectura de los evangelios, que resuenen en nuestro interior esas parábolas del Señor. Ahí vamos, conociendo a Jesús y vamos aprendiendo a confiar en Él. ¿Qué significa acoger el mensaje de Jesús? Significa apropiarse de la imagen de ser humano que nos descubre Jesús. Por eso es tan bella esta oración del Padre Arrupe. Enséñame tu modo de mirar a la gente. ¿Cómo miraste a Pedro para llamarlo, para levantarlo cuando te traicionó? ¿Cómo miraste al joven rico que no se decidió a seguirte? Seguir a Jesús es ir asumiendo, interiorizando su forma de mirar, su forma de juzgar. Esa escena, ese encuentro de Jesús con la pecadora es de las páginas más conmovedoras y más expresivas del Nuevo Testamento. Llegan todos estos viejos verdes a apedrearla. ¿Quién de ustedes está sin pecado? Tire la primera piedra.
Y Jesús se agacha y con un palito está escribiendo en la arena. Y se fueron yendo, empezando por los más viejos. Y Jesús la mira a los ojos y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te condena, yo tampoco. Vete y no peques más. Y nosotros, que continuamente estamos juzgando, que el vecino, que el colega, que me dijo, que no me dijo, ¿quién es uno para juzgar, Dios mío bendito? Entonces, acoger el mensaje de Jesús es interiorizar esa capacidad misericordiosa de Jesús, esa mirada benevolente sobre los demás. Jesús perdona, abraza, cura, sana heridas del alma y del cuerpo. Por eso, acoger el mensaje de Jesús es tratar de dejar a un lado toda ideología, toda posición política cuando estemos en nuestra conversación con Él. Es encontrarnos con ese revelador del Padre que nos viene a descubrir que ese Padre es un Dios amoroso. Recordemos esa parábola del hijo pródigo. Todos los días se le fue el hijo pequeño, calavera, se tiró toda la plata, y todos los días él sale al balcón a mirar, ya viene este muchacho. Ay, y un día el peque viene por allá. ¿Qué hace el viejo? Sale, le da un abrazo, lo cubre de besos. Ustedes se imaginan si nosotros hubiéramos sido ese papá de este muchacho, sin vergüenza. Claro, vino porque se le acabó la plata. Vea, su mamá no ha hecho sino llorar. ¿Y ahora qué? ¿Quiere tener la misma mesada que va a tener su hermano que estuvo con nosotros todo el tiempo? Ni se le ocurra. El padre de la parábola del hijo pródigo no echa cantaleta. Abraza, besa y celebra fiesta. Eso es lo que necesitamos en nuestra relación con Jesús, porque tenemos una imagen de Dios dura, como si Dios se complaciera de nuestros tropezones. Dios nos hizo para ser felices. Entonces, ¿qué significa acoger el mensaje de Jesús? Conocerlo, amarlo y tratar de apropiarnos, de interiorizar su modo de juzgar, de ver, de analizar y de relacionarse. Aquí planteo una pregunta y es, bueno, hablamos de imitación de Jesús, imitación de Cristo o seguimiento de Jesús. Las personas mayores aquí están familiarizadas con una obrita que tuvo del siglo XIV, que es de lo que más se ha publicado a lo largo de la historia después de la Biblia, que es la imitación de Cristo, el Kempis, por el nombre del autor. Ya hoy no se habla de eso, se hablaba hace unos años. La imitación de Cristo. Y Berta Eugenia se sabe de memoria varios capítulos. Muy bien, muy bien. En este momento, digamos, de la reflexión teológica, se prefiere hablar de seguimiento de Jesús. ¿Por qué? Imitar a Jesús, un personaje que vivió hace 2000 años en un contexto social, cultural, diferente, ¿qué significa para nosotros, mujeres y hombres del siglo XXI? ¿Qué significa? Sí, imitar a Jesús. ¿Qué? Pero el seguimiento es una palabra tremendamente evocadora, sugestiva. Jesús a sus discípulos, a los candidatos a ser sus apóstoles, ven y sígueme. Recuerden esa conversación. Señor, ¿dónde vives? Ven y acompáñame y les muestro, vengan ustedes dos y les muestro dónde vivo. Entonces, seguir a Jesús es acoger esa invitación que nos hace a emprender un camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El seguimiento de Jesús añade una visión tremendamente dinámica a lo que es la espiritualidad, la vida espiritual. Por eso, seguir a Jesús no es matricularse en la escuela de un maestro,
sino es participar en la experiencia íntima de Jesús, que habla con los niños, que acoge a los pecadores, que abraza a los enfermos, que le canta la tabla a los hipócritas. Eso es seguir a Jesús. Apropiarnos, participar de esa experiencia interna profunda de Él. El título de la conferencia tiene que ver con el proyecto ético de Jesús, así la titulamos. Entonces, empecemos a profundizar cuál es ese camino ético de Jesús. ¿Cuál era el gran criterio que tenía Jesús para juzgar el bien y el mal? El criterio era discernir qué es lo que quiere el Padre en este momento, aquí y ahora. ¿Qué me está pidiendo el Padre? Discernimiento. Los judíos observantes tenían una lista de 540 y tantos, más de 500 en todo caso. El pico que tienen, no lo recuerdo, 540 y pico. Mandamientos. Ustedes imaginan un examen de conciencia de 540 y pico mandamientos. ¡Qué cansancio! Porque era pues cómo cocinan los alimentos. Recuerden lo que sucede con la comida kosher. Entonces, que si yo corté con el mismo cuchillo un producto de esto, se contaminó, entonces, bueno, me tengo que purificar, se complica la vida tremendamente. Jesús no se complicaba la vida para nada, era un discernimiento. ¿Qué me pide el Padre aquí y ahora? Esa es la invitación que quisiera hacerles a ustedes en esta tarde, que tengamos este espíritu de discernimiento. Hoy, ¿qué me pide Dios como esposo, como esposa, como tío, como abuelo, como miembro de Fe y Culturas, como miembro de la sociedad, en esta reunión del condominio? Es tratar de identificar aquí y ahora qué es lo mejor que puedo hacer. Los que están familiarizados aquí con la espiritualidad ignaciana saben que para Ignacio de Loyola hay una palabrita importantísima, que es la palabra más, magis. No es el caldo maggi, es magis. Esta palabra, que es un elemento fundamental de la espiritualidad ignaciana, nos impide instalarnos en la mediocridad. La oración del fariseo: te doy gracias porque yo no soy como todo ese pobre publicano que está en la esquina que se siente pecador. No, yo soy el hombre, el mejor papá, el mejor esposo, el mejor ciudadano, el más generoso, el más querido. O sea, San José era un desastre al lado mío. Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué más me pide Dios? ¿Qué más puedo hacer por mis hijos, por mi entorno, por mi ciudad? Y siempre es posible una cosita más, un detalle más, una sonrisa más, un abrazo más. Entre ustedes hay personas que oyeron muchísimas veces al padre Baena, que embarcó una huella muy honda aquí en Fe y Culturas y en el crecimiento espiritual de muchos de ustedes. El padre Baena insiste en todos sus escritos y en sus conferencias que fundamentalmente nuestra tarea es hacernos disponibles a la acción del Espíritu. No pongamos obstáculos a la acción del Espíritu. Dejemos que el Espíritu se manifieste en nosotros. El camino ético de Jesús es ese, la disponibilidad a buscar siempre qué me pedía el Padre, qué le pedía el Padre aquí y ahora, en cada uno de los momentos de la vida. Por eso la ética no consiste en fórmulas prefabricadas, se puede o no se puede, sino aquí y ahora, ¿cuál es el magis? ¿Cuál es el más que puedo expresar en mi entorno, con la gente con la que comparto, con la que vivo? ¿Cómo puedo ser un poquito más cariñoso, un poquito más detallista, un poquito más tolerante? Eso es discernir aquí y ahora.
la misión fundamental de Jesús. Entonces vamos a profundizar ese camino ético que va significando. La misión fundamental de Jesús es anunciar y realizar el reino de Dios en la historia. El reino. En la Biblia encontramos una serie de expresiones y cuando uno busca en el vocabulario bíblico el concepto de reino es un concepto de una enorme riqueza teológica y bíblica. El reino es la presencia eficaz del amor divino en la historia. El reino es la conformación de seres nuevos y de una humanidad nueva. Una de las cosas más bellas de esta Semana Santa es tomar conciencia de cómo la pasión, muerte y resurrección del Señor es como una nueva creación. Nace una nueva realidad. Es el triunfo de la vida sobre la muerte. El triunfo de la luz sobre la oscuridad. No vagamos por el mundo como unos zombies en medio de un bosque de niebla, sino que vamos de la mano de Jesús, que es camino, verdad y vida. Por eso hablamos de seres nuevos, vida nueva, se ilumina el sentido de la vida y de la muerte, las crisis adquieren un sentido profundo, lo que parecía un absurdo dolor imposible es una oportunidad de crecimiento. Ese reino, a lo largo de la historia, va pasando por realizaciones históricas concretas sin que se identifique con ninguna de ellas. Los cristianos de los 2-3 primeros siglos viven el reino de Dios en medio de un judaísmo hostil, como va adquiriendo identidad en la iglesia, que se va definiendo su propia ruta y se va independizando de las tradiciones judías, en medio de unas persecuciones, en medio de una cultura griega, utiliza la infraestructura del Imperio Romano para poder expandirse, Edad Media, o sea, en cada momento histórico, ese reino de Dios va pidiendo unas tareas y unos compromisos particulares a los creyentes del momento. ¿Cuál es la concreción que me pide aquí ahora como ciudadano colombiano en el año 2025? Y aquí llegamos a un punto que creo que es el aterrizaje. Las bienaventuranzas son como la carta magna, la constitución, el documento por excelencia de lo que significa el reino de Dios en la tierra. En esas bienaventuranzas el Señor nos dice, esta propuesta que yo vengo a hacer de un orden nuevo, de unos cielos nuevos, de una tierra nueva, de una nueva creación. Ustedes ya no son siervos, sino que son mis amigos, somos hijos, somos coherederos con Cristo. Bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son la proclamación de las actitudes propias del reino que Jesús ha venido a instaurar. Proponen un camino de felicidad diferente, disruptivo. Jesús nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Vamos a ver ahora qué significa. Es muy disruptivo de lo que nos dice, por ejemplo, el señor Trump y su grupo de multimillonarios. Ahí es bienaventurados los que tenemos miles de millones de dólares, los que tenemos otro cuento muy distinto. El camino de la farándula, el camino que muchos de los influencers nos trazan como éxito. Es la trampa de Instagram. Me estoy comiendo un helado. Estoy de viaje, como si el mundo fuera la rumba ininterrumpida, el paseo ininterrumpido. En las bienaventuranzas Jesús nos plantea un paisaje absolutamente diferente de lo que los líderes mundiales ofrecen como ideales de realización, lo que muchos de los influencers proponen. Este es un camino alternativo, diferente, disruptivo. Por eso, para muchos, entre ellos Nietzsche, las bienaventuranzas
es la ruta o la carta de navegación de unos fracasados, de unos perdedores. Recordemos el superhombre de Nietzsche. El ideal es el superhombre, los que detentan el poder, la raza superior. Y dice Nietzsche, y los cristianos dicen todo lo contrario, es una religión de fracasados. Si todo el proyecto de Jesús hubiera terminado el Viernes Santo, seríamos unos fracasados. Pero es que el proyecto de Jesús culmina el domingo de resurrección, que es el triunfo de la vida sobre todas estas condiciones. Para unos son expresiones bienaventuranzas de una refinada espiritualidad y para otros es un camino de fracasados, de perdedores, ya que la historia la ganan los caudillos, los triunfadores. Pasemos entonces ahora a profundizar un poco más. Las bienaventuranzas como propuesta ética, o sea, estoy tratando de mostrarles que ese camino ético que nos propone Jesús es el camino ético de las bienaventuranzas, un camino de felicidad alternativo. Las bienaventuranzas son simultáneamente una crítica y una propuesta ética, ambas cosas. No están redactadas en terminología jurídica, no están formuladas como normas, se puede, no se puede, prohibido, 5 años de cárcel, no. Son una crítica en cuanto denuncian de manera sutil aquel estilo que ha dominado las relaciones sociales y las relaciones entre los pueblos, que es el lenguaje del poder. Es una denuncia del lenguaje del poder y de la arrogancia. En esa propuesta, que es la que nos trae muchas veces los libros de historia, que los libros de historia muchas veces son escritos desde los triunfadores y no desde la realidad cotidiana de las comunidades, todo se reduce a la conquista del poder y a su conservación. Las bienaventuranzas como propuesta ética trazan un camino de felicidad absolutamente disruptivo. Ese camino pasa por la conversión del corazón. Nos piden una revisión de nuestros valores. ¿Qué es lo importante para cada uno de nosotros? Establecen unos indicadores de éxito que nadie habría imaginado. En un lenguaje sencillo, tienen un enorme potencial para recrear las relaciones sociales. Si se pusieran en práctica las bienaventuranzas, el mundo sería diferente. Por ejemplo, ¿qué nos dice la bienaventuranza? Dichosos los que tienen espíritu de pobres y los humildes. El dinero es un Dios sobre cuyo altar se sacrifica lo más sagrado. Y desafortunadamente en nuestro país, la cultura traqueta nos ha hecho un daño descomunal. El afán del dinero, rapidito, acomodo del lugar. Bueno. Por eso es tan importante revisar los modelos educativos para identificar el lenguaje que se usa. Los bienes son medios y no fines. Pues yo toda la vida, 41 años, trabajé en el mundo universitario y me preocupaba muchísimo cuando algunos indicadores, algunos rankings decían, para medir la calidad de una universidad, busquemos el salario que ganan los egresados más exitosos de una universidad y de otra universidad, de otra universidad. Obviamente la universidad que formaba maestros y formaba otro tipo de profesiones más cercanas a las ciencias sociales, pues no eran los que ganaran los mejores sueldos. Entonces, si el indicador es la calidad de la universidad se mide por el salario más alto de sus egresados, pues hay universidades de primera que son las que ganan mucho y otras universidades que prestan otro servicio formidable a la sociedad, pues aparecen como unas universidades de tercera o de quinta categoría
tenemos que cambiar el lenguaje de la educación. Tremendamente peligroso, creo profundamente en el espíritu competitivo. Creo que una de las razones por las cuales se derrumbó el imperio soviético fue por la falta de competitividad y por la absoluta ineficiencia del sistema, absolutamente ineficiente. Se cayó solito por ineficiente. La competitividad es sana, pero pongamos la competitividad que no implique tengo que lograr el éxito a patadas y a mordiscos, tengo que ser el primero, pasando por encima de mis compañeros, no. Necesitamos crear desde la educación un nosotros solidario, de trabajo en equipo. Entonces, bienaventurados los pobres en el espíritu, no significa que nosotros todos entonces debemos andar en alpargatas, no sé cómo, no. Es esa actitud interior frente al uso de los bienes de la tierra, medios y no fines, espíritu de solidaridad. Trabajemos juntos por sacar adelante nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país, y que no sea pues esa competencia a como dé lugar utilizando todas las herramientas, no importa la legitimidad, la licitud de ellas. Amar a los hijos, primeramente, ¿qué nos dice dichosos los que tienen espíritu de pobres y los humildes? Amar a los hijos no es atiborrarlos, de regarlos y darles gusto en todo. A mí me impresiona mucho cuando veo niñitos, utilicemos una palabra que es poco elegante y convencional, niños estragados. Han tenido tanto que ya nada les hace brillar los ojos. Otra vez este viaje, ¡qué mamera! Muchachitos estragados, incapaces de ser felices con las cosas simples y cotidianas de la vida. Atiborrar a los niños de regalos y de objetos materiales es robarles la capacidad de ser felices y descubrir la riqueza de las cosas cotidianas. Educar para la austeridad. Muy difícil educar para la austeridad cuando los niños en el colegio están compitiendo y comparando los zapatos de marca, la ropa de marca, las vacaciones que tuviste, dónde estuviste. Bravo sostener la caña en un contexto tremendamente competitivo y de comparaciones. ¿Por qué los niñitos tienen esto y nosotros no podemos tener aquello? Educar para la austeridad significa educar para disfrutar. Aquellos que se casan con casa, carro y beca no viven la ilusión de vamos a ahorrar para comprar este sofá. Qué dicha que lo pudimos conseguir. Y ahora pues teníamos este comedorcito que era el de mi abuelita que me lo dejó de herencia, ahora ya podemos tener un comedor mejor, ya pudimos ahorrar. Esa ilusión de poder ir haciendo las cosas poco a poco agrega un encanto particular a la vida. Entonces, dichosos los que tienen espíritu de pobres y los humildes, es aprender a disfrutar. Y a mí hay una frase que me encanta, small is beautiful. Aprender a disfrutar de las cosas pequeñas y simples de la vida. Si usted tiene la oportunidad de hacer el super viaje espectacular, pero si vamos a una fonda del Retiro y nos tomamos un par de aguardientes oyendo música, qué programa tan delicioso, gozar con las cosas simples y si también se tienen más sofisticadas de maravilla. Small is beautiful, saber gozar de las cosas cotidianas. Son cosas que nos suenan absolutamente obvias, pero necesitaríamos menos medicación de los niños, de los adolescentes, si tuvieran otros escenarios formativos. Bueno. ¿Qué nos dice la bienaventuranza? Dichosos los misericordiosos y los que tienen hambre y sed de justicia. Recuerden, estamos explorando el camino ético de Jesús. Ese camino ético es la propuesta del reino. Esa propuesta del reino tiene como carta de navegación las bienaventuranzas. Dichosos los misericordiosos y los que tienen hambre y sed de justicia. Esto nos invita a tomar conciencia de la realidad que agobia a millones de seres humanos que no satisfacen las necesidades básicas.
todos los días cuando voy de mi lugar de vivienda, que es el Colegio San Ignacio, donde me eduqué, y voy a mi sede de trabajo en la playa, la Congregación Mariana, veo el drama humano de los indigentes. Es un espectáculo absolutamente doloroso. Tomar conciencia de la realidad que agobia a millones de seres humanos, a tantos hermanos nuestros colombianos, y los encontramos todos los días en nuestra ruta, en nuestra familia, en nuestros amigos, en los compañeros de colegio. Conocer de cerca la realidad colombiana, no simplemente a través de frías estadísticas, por eso son tan positivas las estrategias que realizan muchos colegios y universidades de organizar campamentos misión, una serie de visitas que impliquen cercanía con otros hermanos nuestros colombianos que están en condiciones muy complicadas. Entonces, esas posibilidades de cercanía cambian la manera de sentir y de ver. Muchas maneras de hacerlo, apoyo a los familiares y amigos necesitados, siempre hay algún familiar, algún amigo que esté en la olla. Es precioso, por ejemplo, cuando los compañeros de promoción de un colegio o una universidad dicen, bueno, vamos a hacer una vaca para ayudar a un compañero que está pasando trabajos, que en este momento perdió el trabajo, o que tiene un tratamiento tremendamente costoso, su hijo tuvo un accidente, tantas cosas que representan la cotidianidad de nuestras familias y de nuestro entorno. Esos gestos concretos de solidaridad es dichosos los misericordiosos y los que tienen hambre y sed de justicia. Y eso es camino de felicidad, diferente de la felicidad, como lo decía anteriormente, que nos proponen otros medios de comunicación. Educar para la empatía y el compartir es una forma de vivir dichosos los misericordiosos y los que tienen hambre y sed de justicia. Sigamos explorando este camino de Jesús, este camino ético de Jesús. ¿Qué nos dice ese dichosos los limpios de corazón? Recordemos esas palabras de Jesús cuando lo acusaban de que no se lavaba muy bien las manos, que los alimentos no cumplía con muchas de las reglas de preparación de los alimentos, etc. Les dice nuestro Señor, están completamente perdidos. Lo que contamina no es lo que viene de fuera, los alimentos, no. Lo que contamina es lo que sale de lo profundo del corazón, los resentimientos, las envidias. Hoy en día la palabra transparencia se utiliza por todas partes. Y uno oye a unos personajes que uno sabe que son absolutamente corruptos y hablan con una propiedad de la transparencia, la maravilla. No parpadean. Es un comodín que se usa para todo. Lo opuesto de transparencia es opacidad, lo que es opaco. Intereses personales, agendas encubiertas, apropiación de los recursos de otros. Y en este bienaventurados dichosos de corazón, los limpios de corazón, quisiera invitarlos en esta Semana Santa a revisar nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Es muy duro encontrarse con unos amigos que digan a uno, mira, llevo 5 años sin hablarme con mi hermano o con mi hermana. ¿Qué es eso, Dios mío bendito? ¿Qué es eso? A mi cuñada o a mi cuñado, no más, se me salió. Dios mío bendito, lo único que tenemos firme en la vida es la familia, pero ¿qué es esto? Y desafortunadamente muchas veces estas peleas son por plata. Los pobrísimos se matan por un asiento al que le falta una pata, pero esa es la herencia que tiene ese asiento y se matan por ella. Y los que tienen abundancia de bienes también se sacan los ojos por la herencia, por esta escritura, estos derechos. En esta Semana Santa, sanemos el corazón. Tengamos la capacidad de tomar el teléfono y decir, ve, hace rato no nos vemos, ¿por qué no nos tomamos un tinto? Qué rico encontrar. En este momento Trump y Xi Jinping están como son un par de egos gigantescos. ¿Quién da el primer paso en esto de los aranceles?
China tiene que pedir cacao, dice Trump. Y los chinos bien orgullosos dicen, pues que sean los gringos los que den el primer paso. Y ahí se van a quedar paralizados los dos. Esos orgullos tan pendejos, tan idiotas. Yo no me muevo, yo no llamo, que llame la otra persona y que pida cacao. Analicemos nuestras pequeñas o grandes heridas del corazón, las rupturas que tenemos en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones personales. Que esta Semana Santa sea una Semana Santa de curación. En el mundo de hoy, esta bienaventuranza nos sensibiliza frente al sentido de ciudadanía y el cuidado de lo público. Y aquí me brinqué un parrafito que para los que están familiarizados con la espiritualidad de Ignacio de Loyola tiene un profundo sentido. San Ignacio nos invita, a propósito de los limpios de corazón, de estos corazones sanados, sin heridas abiertas, es salvar la proposición al prójimo. ¿Qué significa eso en palabras cotidianas? Cuando veamos algún comportamiento que nos fastidia, podemos hacer dos lecturas de este comportamiento. El comportamiento es, por ejemplo, una cosa majadera, no me saludó. Interpretación envenenada a ella y la más generalizada. Tan orgulloso, tan pinchado, ¿qué se está creyendo? La interpretación benévola es, no me vio, está distraído, no pasó nada. Normalmente buscamos siempre la interpretación como más enredada y por eso hacemos lecturas desfiguradas de la realidad y armamos unos novelones a partir de majaderías e idioteces. San Ignacio nos invita a salvar la proposición. No se dio cuenta y ya, no pasó nada. Distraído, ¿qué es? Elevado, punto. Esto de los limpios de corazón entonces no es un discurso teórico, sino que es algo que toca la vida cotidiana. Revisemos esas heridas, esos novelones que hemos armado y que vamos a ver y son tempestades en vasos de agua, son ridiculeces, idioteces. Restablezcamos la comunión en nuestras relaciones interpersonales y familiares. Sigamos explorando este camino ético de Jesús, esta propuesta de las bienaventuranzas. ¿Qué nos dice? Dichosos los que trabajan por la paz. Segunda línea. Procuremos dejar a un lado los conceptos negativos que surgen cuando hablamos de paz, tratados de paz, paz total. Inventamos la palabra paz y ya estamos cargados para tigre. Vayamos al concepto de fondo. La paz no es un bien que se adquiere en el éxito. Compré la paz, como si fuera un producto, un juguete o una finca. Mi finca se llama La Paz. No es algo que se adquiere de una vez para siempre. La paz es una construcción continua, es una realidad dinámica. Esa paz tiene una serie de componentes, un componente jurídico, un componente político, que los tratados, que en tanta rasquiña nos dan, un componente económico, que vamos a poner a hacer a estos que salen pues de esta realidad tan compleja. Todo eso es parcialmente cierto y es muy importante. Pero pocas veces se habla del componente ético de la paz. Se habla del componente jurídico, del componente económico, del componente político, del cese del fuego, bla, bla, bla. Sí, pero pocas veces en la agenda aparece la paz que se construye desde lo profundo del corazón. No puede haber una paz verdadera si no hay voluntad de reconciliación.
Por eso no hay paz posible si no pasa por la justicia. Por más acuerdos que firmemos, por más tierras que repartamos, todo lo que hemos vivido en Colombia a lo largo de tantísimos años, tantos presidentes y tantos procesos, si eso no viene desde dentro, una actitud diferente, eso nunca va a funcionar. Entonces nosotros como creyentes, cuando tengamos la posibilidad de hablar de la paz, no nos carguemos para tigre, retomo la expresión que utilizaba ahora, dejemos a un lado toda esa carga ideológica y hablemos cómo tenemos un país reconciliado que logre unos consensos básicos, mínimos, para poder salir adelante, que podamos vivir, amar, trabajar y morir en paz y no en la zozobra. De ahí la importancia, ojo a esto que quiero detenerme un poco, en que la paz requiere un proceso educativo. Eso no es que hablemos de paz y ya, firmemos paz, hagamos ese de fuego, no, esto es una educación. Y quiero, no está ya escrito, pero quiero describirla acá, cómo concebiría yo, y esto lo tomo yo a partir del magisterio de los últimos papas, cómo se concebiría desde una perspectiva, una lectura cristiana, evangélica, la educación para la paz. Un primer paso, la tolerancia. Ojo, aprendamos a vivir los unos y los otros, conjunción copulativa y que haya puesto para todos. Desafortunadamente, en los enfrentamientos que se dan no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, si están los palestinos no caben los otros, si están los otros no caben los palestinos. Y así ha sido el mundo. Primer paso, tolerancia. Aprendamos a vivir los unos y los otros. Lo mínimo, no nos saquemos los ojos, no hagamos mala cara. Una actitud de tolerancia y de educación. Pero este es el mínimo, el primer centímetro, importantísimo. Por eso nos estamos matando, porque no tenemos ese mínimo. Pero demos un pasito más en esa educación. Pasemos de ese primer grado a un segundo grado. Aprendamos a vivir y a trabajar los unos con los otros. La preposición con marca una diferencia. Antes aprendamos a vivir los unos y los otros es aguantémonos. Este segundo paso es hagamos cositas juntos. Hagamos cositas juntos. Pues somos incapaces. Y eso sucede en las administraciones, en empresas, en el sector público, en todas partes. Que el proyecto del que estaba en boga no lo sigue el que llegó, porque entonces el puente que se comenzó nunca se terminó, porque inició tal. Nos pasa en muchas organizaciones eso. Como esto venía de atrás, entonces delete, hay que borrarlo. No, aprendamos a vivir, a trabajar los unos con los otros. Más allá de la tolerancia, el pasito ulterior es la colaboración. Colaboración con. Tercer paso de esta pedagogía de la paz. Jamás los unos contra los otros, es decir, una posición radical y tajante de no usar ningún medio violento. La única herramienta civilizada para dirimir las naturales diferencias entre los seres humanos es conversar, punto. No es el portazo, no es la amenaza, no es el boleteo, no es esta me las paga. Ese es el lenguaje que corrientemente utilizamos en nuestra sociedad. Primer paso, tolerancia, lo mínimo. Segundo paso, iniciativas de colaboración que empiezan con cositas básicas, pero poco a poco se va ampliando ese abanico de colaboraciones. Tercer paso, jamás los unos contra los otros, es descartar el uso de la violencia y aceptar que la única herramienta civilizada para resolver las naturales diferencias es la conversación, el diálogo. Y estas metodologías están inventadas en el mundo entero,
están inventadas. La solución de conflictos, la metodología de los diálogos improbables. Hay una serie de metodologías probadas en el mundo entero que permiten que los diferentes, que están en orillas diferentes, opuestas, puedan sentarse a conversar y llegar a unos acuerdos básicos. Tercer paso, jamás los unos contra los otros. Y cuarto paso, y aquí llega en su esplendor el aporte desde la fe, aprendamos a trabajar los unos por los otros, el servicio, la solidaridad, la empatía. Conversábamos hace un ratico antes de empezar la conferencia con un grupito allí de amigos. Una de las cosas más bellas de Medellín son las iniciativas de tantas fundaciones y grupos solidarios que ayudan a causas de ciudad. Y tenemos unas fundaciones muy poderosas, otros son los voluntariados mucho más modestos, pero las anima el mismo espíritu de solidaridad, de empatía, de construir tejido social, de construir convivencia ciudadana. ¿Qué es Fe y Cultura? Es un espacio de encuentro y de conversación, hermoso, profundo, inspirado en una propuesta evangélica. Entonces, les repito, esta simplísima pero potente pedagogía de la paz, aprendamos a vivir los unos y los otros, aprendamos a vivir los unos con los otros, jamás los unos contra los otros, y aprendamos a vivir y a trabajar los unos por los otros en solidaridad. Eso es educar para la paz. Última diapositiva, para que conversemos un poco. Sinteticemos el proyecto ético de Jesús. Al comienzo insistimos mucho, no somos seguidores de una doctrina, que el socialismo, que el marxismo, que el capitalismo, que el funcionalismo, que los ismos, que los hay de todas las pelambres, todos los sabores y colores. No. Para los creyentes se trata de seguidores de una persona, de la persona de Jesús y de su construcción del reino. No se trata de imitarlo, no podemos trasladarnos al siglo I de nuestra era, se trata es de seguirlo, siguiendo sus huellas. ¿Cuál es el camino ético de Jesús? Hacerse disponible a la acción del Espíritu en él, cumplirla, esa es la agenda, cumplir la voluntad del Padre, discernimiento. Seguirlo significa trabajar por el reino de Dios. Eso fue lo que vino Jesús, a decirnos quién es el Padre, a hacer presente ese reino en medio de nosotros, a esa creación nueva. Las bienaventuranzas son la carta de navegación, la carta constitutiva de ese reino de Dios, nos presenta las actitudes propias del reino de Dios, nos proponen un camino de felicidad diferente. Hasta aquí llego yo, conversemos un poquito. ¿Qué resonancia tiene esto en nosotros? De pronto hemos estado muy marcados por una formación religiosa de pecado, no pecado. Claro que las personas que hacen parte del Centro de Fe y Culturas han recorrido un camino formidable. Ustedes han recorrido un camino formidable desde hace muchos años, con el Padre Horacio, con el apoyo del Padre Baena, Gabriel Ignacio, todo el enriquecimiento entre ustedes, el compartir de los diversos grupos de estudio, de discusión, de oración, de reflexión, tertulias, etc. Entonces, conversemos.